yo aquí les coloco, nosotros somos una representación visual de lo que hay en nuestro ser. Eso es lo que nosotros somos, una representación visual de lo que tenemos en nuestro interior. Por eso es tan importante responder estas dos preguntas y se las dejo ahí para que ustedes tengan una semana para pensarle y dentro de 8 días nos vemos. ¿Quién soy y cómo me ven? Esas dos preguntas son existenciales. ¿Quién soy y cómo me ven? A veces es tan difícil contestar esa pregunta de quién soy. Es bien compleja. Cuando yo la hago en los talleres o en las mentorías que hago, en las consultorías que hago, la gente queda como que, ay, esa pregunta como que me saca, como que me descompone, como que no sé ni qué contestar. Pero fíjense que, ¿por qué llegamos a esta temporada de identidad? Porque venimos trabajando en productividad. Aterrizamos en productividad por un momento, hagamos un alto y organicemos la maleta. De ahí salimos a una temporada de emociones, en donde es estratégica la gestión de nuestras emociones para poder ser productivos. Porque si yo no aprendo a gestionar mis emociones, puede que no dé la capacidad completa de lo que yo soy en el interior. Yo tengo unas capacidades que muchas veces se ven ocultas por mis emociones, no doy el rendimiento necesario. Y hay algo que está dentro de nosotros que muchas veces ocultamos dentro de una armadura por lo que hay afuera, por cómo yo me quiero mostrar. Y hay un tema muy importante y es entre lo que yo quiero mostrar afuera y lo que yo soy por dentro. Esa diferencia, ese gap, ese espacio que hay entre lo que yo quiero verme bonito afuera y lo que yo soy por dentro, es algo que tenemos que trabajar los seres humanos y tiene mucho que ver con el ego. Entonces, esta temporada vamos a hablar de la identidad y hoy particularmente vamos a hablar de quién soy yo, de quién es cada uno de ustedes. Y nos vamos a apoyar el día de hoy en algo que tiene que ver con lo que dice la psicología acerca de quién soy yo. Miren, la psicología dice que la identidad es el resultado de la vinculación con 3 formas de integración. ¿Qué quiere decir? Que mi identidad termina siendo definida, eso lo dice la psicología, por el espacio, por la parte espacial, o sea, el lugar en donde yo, en donde yo nací o en el que yo me desenvuelvo. También tiene que ver con la parte temporal. Nacimos en 1978, nací yo. Y en esos tiempos, en esa época en la que se vivieron algunas cosas. O sea, yo probé el celular gigantesco, así grandísimo, y hoy ya tenemos los celulares super cool que hacen de todo. Esos tiempos crearon una identidad en mí. La parte social, las personas con las que abordamos, con las que tratamos, crean identidad en nosotros. Eso es lo que dice la psicología. Entonces, cuando nosotros hablamos de la identidad de nosotros, de qué es eso que nos está marcando en nosotros una base, qué es lo que nosotros nos está poniendo, quién es Giovanna, quién es Franci, quién es Nanda, quién es Isabel, quién es John, está de acuerdo a ese entorno que tenemos en nuestro alrededor. Y fíjense que hay algo muy particular y es que cuando nosotros nos movemos de un lado a otro, nosotros comenzamos a temblar, a cambiar, como que se nos mueven las cosas. Simplemente váyanse de un país a otro y el cambio de horario nos afecta tanto. El cambio de vestimenta nos afecta tanto, el cambio de cultura, esta comida cambia, ya no, un caso extremo, vámonos para la India. La alimentación en la India es totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la psicología llama que nuestra identidad parte de todo lo que nosotros tenemos alrededor. Entonces, cuando nosotros estamos en esas estructuras en donde todo lo que nosotros
tenemos alrededor es lo que, digamos, de ahí parte mi identidad. Nosotros tenemos que ser muy prudentes en dónde estoy, en cómo me muevo y en qué es lo que yo hago. Entonces, ese quién soy comienza a determinarse de acuerdo a lo que yo tengo a mi alrededor. Y vamos, ¿y por qué les hablo en estos términos? Porque fíjense que aquí hay algo bien importante a tener en cuenta. Todas estas vinculaciones conforman un autoconcepto que yo tengo de mí. Ese autoconcepto que yo tengo como ser humano de lo que yo soy. Y vamos a hablar de esto es lo que vamos a ir hablando durante este tiempo. Vamos a hablar del autoconocimiento y ahí que es donde nos vamos a detener hoy. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué es lo que yo quiero ser? Y aquí es donde se basa la identidad. Pero también vamos a hablar de autoestima y de autoconcepto, que es si yo me quiero mucho, poco o nada, si yo me acepto o no me acepto, ¿qué significa eso? Es puro amor propio. Y vamos a hablar también de autoeficacia, que es si yo sé gestionar hacia dónde voy y qué quiero ser y cómo evalúo mis resultados. Y yo le pongo un subtítulo y es que yo me visto para lo que yo quiero. Y todo esto es mi identidad con un objetivo claro. Mi identidad debe tener un objetivo y es el ser productivo. Nosotros nos trajeron a este mundo y muchas veces se los he dicho, a nosotros nos dieron 2 mandamientos de entrada. Multiplíquense y fructifiquen. Es decir, nosotros estamos en este mundo para crear más seres humanos, para seguir en el proceso de expandir la humanidad, de tener hijos, obviamente, pero también de ser fructíferos, de dar frutos, de ser productivos. Pero necesitamos tener una identidad clara. Entonces vamos a hablar de ese autoconocimiento que tenemos de nosotros mismos, de la autoestima y el autoconcepto y de esa autoeficiencia. Eso va a ser lo que hablemos en esta temporada. Y aquí me quiero detener hoy en este primer punto, el autoconocimiento. Ahí es donde nos vamos a trabajar el día de hoy. Y entonces hablemos de quién soy, qué soy, de dónde vengo y qué quiero ser. Y aquí hay 2 cosas. Nosotros somos diferentes. Hombres y mujeres somos distintos. Que tenemos equidad y tenemos derechos y sí, chévere, muy bien, que queremos tener cargos similares, que queremos hacer muchas cosas, pero somos distintos. Las mujeres tenemos sensibilidades diferentes. Y es importante que lo tengamos en cuenta, reaccionamos diferente, ya nos lo decía Claudia en la temporada pasada, cómo nuestro cerebro, desde nuestro cerebro, la formación perfecta que hizo Dios en nuestro cerebro, nos permite tener esa condescendencia y ese trato sutil que no tiene el hombre, que es más competitivo y más agresivo, desde la formación de nuestro cerebro. Entonces, somos seres humanos, cada uno somos diferentes y hombre y mujer también somos distintos. ¿Y qué es lo que marca nuestra identidad? Y aquí lo vamos a hacer desde la ontología, que es el ser humano. Lo marca mi temperamento, que es ese ADN, cómo yo soy, cómo yo reacciono frente a las situaciones de la vida, que lo marca también mis vivencias, mis entornos, que van generando creencias en mí. Independiente de cada persona, ¿sí? Yo les digo muchas veces, así sean gemelos, nacidos uno tras de otro en el vientre de la madre en el mismo momento, cada uno aborda su vida de forma diferente. Miren, no hay nada exactamente igual, 2 personas que piensen exactamente igual, así hayan vivido exactamente las mismas situaciones. Porque cada uno va a reaccionar desde su forma de pensar y su forma de analizar, y esa es única. Porque así hayan vivido igual,
el Señor nos creó a cada uno totalmente diferentes. Yo por eso les digo que a nosotros nos hicieron y rompieron el molde, es exactamente eso lo que hizo el Señor. Entonces, cuando nosotros nos crean perfectos, y ahí en ese momento tenemos una base, un ADN, y comenzamos a vivir, y comenzamos a tener esas vivencias, y comenzamos a ir evolucionando. Eso es muy cierto, y ahí vamos creando una identidad. Entonces, esa identidad se va marcando, pero hay una base en nosotros, hay una base en nuestras creencias, hay algo fundamental que está por debajo de nosotros. Cuando yo comienzo a vivir y a estar en este entorno de estas vivencias y tener estas creencias, resulta que yo comienzo a generar unas dependencias. Y aquí es cuando mi identidad comienza a aferrarse a las cosas que tengo alrededor. Miren, es como si yo voy a construir mi casa y yo comienzo a construirla sobre una base. Mi identidad es esta base. ¿Y sobre qué voy a construir mi casa? Si yo la construyo sobre, yo les puse aquí el mapa de Cali porque yo estoy en Cali, para los que no están en Cali, porque aquí veo personas de otras ciudades y países. Entonces, por lo menos aquí me pusieron a mí aquí en Cali en el 2022. En este momento estoy en 2022 aquí en Cali. Y las personas que tengo alrededor mío. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo me muevo? En este momento, esta posición en la que yo estoy es mi punto. Si yo en la identidad la ato a esto que yo tengo en el hoy, ¿qué va a pasar si esto ya no está? La dependencia de las estructuras muchas veces es lo que nos afecta a nosotros en identidad, porque así como lo dice la psicología, y ojo que aquí estoy en un punto muy importante. La psicología dice que la identidad depende del relacionamiento que tú tienes con las cosas que tienes a tu alrededor. Y voy a contradecir un poco a la psicología. Hay un tema, y es que tu identidad te la da la parte social, el entorno, el espacial y el entorno temporal, ¿cierto? Esos eran los tres conceptos que vimos al principio. Eso dice la psicología y eso es lo que hemos venido pensando todo el tiempo. Y aquí se los estoy mostrando. Yo estoy acá, estoy en Cali en el 2022 y tengo todas estas personas alrededor. Y esta es mi identidad. Entonces yo comienzo a decir, ¿quién soy yo? Entonces, soy caleño, soy de Bogotá, y aquí les puse un chascarrillo, soy generación de la guayaba. A mí era de las que me ponían en el termito jugo de guayaba y lo tapaban para que no me arreglara. O soy generación X, o soy generación Y, ya no sé ni en qué generación vamos. O soy la mamá de, soy la esposa de, soy el hijo de, soy la ingeniera, soy la contadora de esta empresa, soy la gerente, soy del temperamento fuerte, es que yo soy así, así me quedo, soy gorda, soy flaca, soy jugador de fútbol, a mí me gusta el teatro. Entonces, nuestra identidad comienza a tener estructura de acuerdo a las cosas que tengo a mi alrededor, a mi entorno. Este tema de que la estructura, de que nuestra identidad tenga que ver con las cosas que tengo en mi alrededor, porque así lo dice la psicología y así lo visualizamos nosotros, genera unos factores de dependencia. Y les cuento un testimonio. Yo trabajo con adolescentes entre los 11 y los 16 años más o menos. Y tengo un chico dentro de mi grupo que jugador de fútbol desde los 5 años. O sea, se imaginarán, el chico tiene 14 en este momento. Tiene un buen tiempo, 9 años jugando fútbol, y hace 2 años, en época de pandemia, tuvo un problema en sus rodillas y lo operaron. El chico solo te habla de fútbol, no habla de más nada. ¿Qué le pasó durante ese tiempo en que él no pudo jugar? O sea, perdido, totalmente. No hubo otra evolución en otro tipo de procesos, no hay nada diferente al fútbol que él quiera.
Así que hubo un estancamiento en su proceso. ¿Por qué? Porque su ser es el fútbol. Él solamente es fútbol. Entonces, cuando queremos evolucionar, cuando nos volvemos tan buenos en algo y no hay nada más, entonces, ¿y tú qué eres? No, yo soy jugador de fútbol. Bueno, ahora no está jugando fútbol. ¿Y entonces qué? No. Entonces, mucho cuando nosotros somos independientes, entonces, no, yo qué soy, no, yo soy consultor. Sí, y si eso ya no está. No, yo qué soy, no, yo soy ingeniero, yo soy la gerente de, y si nos echan de la empresa, yo soy la mamá de, vas a ser la mamá toda la vida, pero el día que se vayan de la casa. Entonces, otra cosa que nos pasa es los hijos cuando idealizan a sus papás, no es que mi papá es, y si el papá falla, entonces los chicos pierden identidad cuando papá falla, porque es la persona perfecta. Y cuando falla, ¿por qué? Porque estamos basando nuestra identidad en lo externo que tenemos. Y lo externo falla. Es que aquí en Cali no me fue bien, entonces busco qué hacer, busco dónde irme. Cuando nosotros trabajamos en que mi identidad funciona a partir de las cosas que yo tengo en mi exterior y estas cosas comienzan a fallar, entonces en Cali no me fue bien, entonces yo me voy para otro sitio, entonces mi matrimonio no funcionó, entonces se acabó mi matrimonio. Y ahí es donde vienen las crisis. Cuando nosotros tenemos problemas con nuestra identidad amarrada, es que yo soy la gerente de tal empresa. ¿Y qué pasa si la empresa decide prescindir de tus servicios? En ese momento pierdo mi identidad porque es que toda la vida yo he estado trabajando en. Cuando a mí me da mucha tristeza y les cuento, cuando yo llego a las empresas y yo le pregunto a una persona, bueno, ¿y tú qué haces además de trabajar? Nada. Mi vida es el trabajo. O sea, escasamente llego a la casa a hacer algo diferente. Esa era Giovanna hace algún tiempo. Mi vida es trabajar y de 6 de la mañana a 9 de la noche, trabajar y trabajar y trabajar. Y uno más o menos llegaba, saludaba al marido y buenas y chao, y a las 6 de la mañana otra vez en el trabajo. Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas, cuando yo me quedé sin trabajo, yo dije, se me fue el mundo. Porque todo estaba ahí. Mi razón, mi fuente, mi todo era trabajar. Yo no tenía absolutamente nada más. Yo era la persona que estaba dentro del trabajo, esa era yo. Entonces, cuando se nos quita todo eso, y yo miro, bueno, realmente, ¿cuál es mi identidad? ¿Qué es lo que yo soy? La gerente, la ingeniera, la contadora. No, venga, y si todo eso me lo quita, y si pasamos por una enfermedad, y si quedamos en quiebra, y si ya no puedo desarrollar mi labor de ingeniero, y si me echan de la empresa, ¿quién soy realmente? ¿Qué es lo que soy? Quítense todas esas armaduras y ¿qué es lo que yo soy? Hace poquito les contaba, el sábado en el taller de emociones, les contaba acerca de una persona que tuve que escuchar el testimonio que durante la pandemia perdió hermanos y papás y quedó solita. El COVID se llevó a toda su familia y esta persona quedó solita. Si su identidad estaba estructurada en las personas que tenía alrededor, esa persona quedó en el aire. Gracias al Señor está levantándose. Pero es muy importante que nosotros nuestra identidad tengamos en cuenta en qué la estamos, dónde están las estructuras.
Si las estructuras de mi identidad están haciendo en qué es lo que soy, esa pregunta, ¿cómo le estoy contestando? ¿Cuál está siendo mi respuesta? Yo soy la esposa de, yo soy la mamá de, ¿qué es lo que tú eres? Si estas cosas fallan, entonces no sé quién soy, no sé qué quiero, no sé para dónde voy. Y esta frase la he escuchado muchas veces. Yo me voy para otra vez a ver si allá me encuentro. Me voy para otro país. No sé, los que se han ido para la India a veces ya encuentran su yo interior. El yo interior está adentro. No necesita ir para la India y gastarse un poco de plata y encontrarse con su yo. Este es un ejercicio que sucede mucho. Y miren, sobre todo cuando los empresarios, y le hablo a los empresarios que hay en sala y a los emprendedores que hay en sala, si nosotros no tenemos una identidad clara de quiénes somos nosotros, no podemos vender nuestras empresas. Porque si usted no sabe lo que tiene por dentro y las capacidades que usted tiene, usted no puede vender con firmeza lo que usted hace, la empresa que usted tiene. Por eso hay que trabajar en identidad, pero no en la identidad de lo que hay afuera, de lo que tiene por fuera, sino su identidad de lo que hay adentro. Para que así de esa forma nosotros podamos tener que nuestra voz, que nuestro testimonio hacia afuera sea firme y las personas que están del otro lado nos crean, porque viene de adentro. Porque cuando lo que yo muestro afuera no es lo que yo tengo adentro, se nota que es fingido. Y no te creen, te creerán algunos. Pero eso se nota. En estos días me pasaba que una empresa me pidió que le hiciera una estructuración de su área comercial. Y me pide, bueno, yo necesito que los comerciales me los selecciones y me los formes en 2 meses. Le dije, no es posible. ¿Por qué? Porque yo les puedo crear un folleto y les entrego todo para que lean y listo. Y lo saco a la calle. Pero no, el ser humano tiene unas estructuras mentales que para crear la identidad corporativa a una empresa, el proceso que la persona se apropie de la empresa para que cree identidad en sí, es un proceso mínimamente de la persona después de seleccionada mínimamente de 3 meses, para que comience a sentirse parte de una empresa. Y nosotros a veces queremos que las cosas pasen así de rápido. Y no sucede. Los seres humanos tenemos arraigos. Y esos arraigos, esos apegos, necesitamos trabajarlos. Nosotros tenemos arraigos y apegos. Y para que nosotros podamos tener una identidad clara en nosotros y en el ser que nos creó, necesitamos quitar esos arraigos, esos apegos que tenemos. Es bien importante y aquí voy a hablarles de cómo nosotros podemos hacer ese ejercicio. Miren, lo primero que nosotros tenemos que hacer es desplegar esa identidad de los factores externos y comenzar a buscar mi identidad en mis factores internos. La identidad tiene que estar en mis principios y valores, en eso que yo soy por dentro, en eso que me define como ser humano. Y a mí hay algo que me quedó muy claro cuando yo comencé a escudriñar palabra y fue cuando me encontré este pedacito que decía, no tengas miedo porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando yo tengo la tranquilidad y la paz, que a todos mis errores y los voy a seguir cometiendo ya cada vez menos, el Señor ya pagó por todo eso. Entonces, mi identidad se basa en esa firmeza de que yo soy hija de Dios. Y desde ahí yo comienzo a estructurarme, no en que soy la hija de Régulo, no en que soy la hija de Margarita, la hermana de Lidia, sino en que yo soy una mujer hija de Dios con principios y valores
Y que sí, en efecto, yo tengo un temperamento, pero que ese temperamento no me gana y no me gobierna, sino que yo gestiono mis emociones y que yo puedo de esa forma controlar mis reacciones. Ahí comienzo a ser yo, a ejercer el dominio propio sobre mi identidad. Y comienzo a darle estructura a mi mente y a mi espíritu. Como lo decíamos en el cierre de la temporada pasada, hay que saber alimentarnos. Así como alimentamos la carnecita y comemos bien y comemos saludable y no comemos chatarra. Y como decíamos con Claudia la temporada pasada, hay que alimentarse bien para que las neuronas no se nos mueran. Esa parte de estructuras mentales, aquí es donde yo comienzo a darle a que mi identidad realmente tenga una estructura y sea mi identidad, mía con el que me creó, no con las personas que tengo alrededor. Mi identidad no depende de mis hijos, mi identidad no depende de mi esposo, ni de mi trabajo, ni de lo que yo estudié. Depende de lo que yo soy. Porque si me quedo sin trabajo, si por alguna razón yo ya no puedo ejercer lo que yo hago, yo me tengo y yo tengo el ser que me creo. Esa es la verdadera identidad. Cuando yo puedo hacer esa comunicación vertical con él, él me dice, bueno, yo te creé con un propósito y hay unos lineamientos claros para vivir tú la vida. Y yo tengo 3 cosas muy importantes. Y ahorita les voy a dar esas pautas porque a veces listo, se ve muy bonito, Giovanna, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a tener esa identidad que ya no es soy ingeniero, soy la gerente, soy la que hago, no sé qué, soy la dueña? No, venga, ¿qué es la identidad? ¿Cómo construyo estas estructuras en mi mente y en mi espíritu? ¿Cómo hago para hacer eso? Lo primero es reconocer que durante todo el tiempo, y a mí me costó mucho, 42 años, porque realmente la construcción de la identidad la comencé a hacer hace un año. Porque hace 42 años atrás yo era la hija, después fui la hermana, después fui la esposa, después fui la exesposa, durante algún tiempo fui la gerente. Pero hace un año yo comencé a construir una identidad clara, primeramente como hija de Dios. Entonces, ¿cómo la construyo? ¿Cómo hago para construir esa identidad? Primero, y ante todo, aceptando que somos barro. Todos somos barro. Y el Señor es el alfarero. Y estamos siendo formados por la mano de Él. Miren, cada prueba que vivimos, y los que estuvieron conmigo, que les conté lo que me pasó en Bucaramanga, que el avión nos dejó y todo el tema, esa formada que Él nos hace es maravillosa. Cada prueba que tenemos, salimos como el oro sale del horno, purificados, y salimos con más herramientas. Entonces, nosotros sabemos que nuestra identidad está siendo formada, está siendo trabajada. Nosotros estamos siendo formados y trabajados. Nosotros debemos tener una identidad clara, pero muchas veces se nos mueve, se nos afecta. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo. El mundo nos ofrece cosas y todo el tiempo nos está mostrando que somos otra cosa. Y hoy te pintas el pelo de verde porque todo el mundo tiene el pelo verde. Y se ven lindas con el pelo así largo, verde, no, se ven divinas. Pero ¿y dónde está tu identidad? Entonces, ahí es donde tenemos ciertas cosas que tenemos que comenzar a trabajar. Y aquí les tengo 3 puntos. Como siempre, yo les dejo aquí sus tipsitos. ¿Y de dónde saco estos 3 puntos? De algo que se llama, de un libro que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, y se los recomiendo. El primer punto tiene que ver con el silencio. Y escúchenme esto. Y esto se trata de puertas. El primero es, toma un tiempo contigo
y crea ese momento para valorar la obra maravillosa que eres y sigue siendo formada porque aún no está terminada. Presten atención acá. A veces no nos gusta el silencio. Hay personas que literal no pueden estar en silencio, necesitan tener el televisor prendido con las noticias dándole ahí, bla, 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 bla. No pueden estar con ellos mismos, tienen que siempre buscar otras personas. Les cuesta trabajo estar solos. Pero la soledad, cuando tú cierras tu puerta, el Señor dice, cierra tu puerta y hablemos, charlemos. Abramos esa comunicación porque ahí es donde yo te quiero hablar, ahí es donde tú y yo tenemos nuestro espacio. ¿Quieres saber qué quiero yo contigo? Cierra tu puerta y conversemos. Ese espacio de silencio es donde usted realmente puede encontrar quién es usted. En ese momento de silencio, en donde yo comienzo a valorar, dejo de sacar, porque es que si la identidad de nosotros es nuestro yo interior, que muchas veces he visto muchos cursos en busca tu yo interior allá adentro, en tu niño de interior. Nosotros somos los jueces más duros con nosotros mismos. Y si nos buscamos hacia adentro de nosotros, lo que vamos a encontrar es juicio, porque nosotros nos damos duro a nosotros mismos. Mas si nosotros buscamos hacia arriba, hacia el ser que nos creó, Él es amor, sí es juicio, obvio, porque para eso nos dio unos lineamientos. Pero lo que vamos a encontrar ahí es el propósito por el cual nosotros estamos en este mundo. Y Él va a querer para ti que tú conozcas y tú sepas, bueno, te voy alumbrando el camino para que tú puedas ir andando. Pero necesitas ese momento de silencio, ese acallar la loca de la casa, para que Él pueda darte hacia dónde vamos. Y ahí encontrar tu identidad. No buscando en internet a ver cómo me veo más bonita, porque muchas veces pensamos que la identidad es lo que mostramos afuera. De eso también vamos a hablar. Porque es importante. El impacto que yo genero hacia afuera es importante. Pero primero necesito saber cómo estoy por dentro. ¿Cómo estamos siendo nosotros por dentro? ¿Quiénes somos? Para de esa forma construir realmente lo que vamos a mostrar afuera. Porque si no, ya les dije, se nota que es solo maquillaje. Entonces, el silencio es una de las prácticas que, igual que la escritura, como lo hablábamos la temporada pasada, nos ayuda. Combínelo. Entra en silencio con un cuaderno. No entre desarmado al silencio, por favor. Entra en el silencio con un cuaderno. Y si tiene su Biblia, con la Biblia. Para que pueda hacer el ejercicio. Que el silencio haga la tarea y comience a sacar realmente eso que es usted realmente. Ese ejercicio es maravilloso. El silencio es un aporte gigante en nuestra vida, que realmente nos va moldeando y nos va sacando. Lo segundo, mire, cuando usted se conoce, usted reconoce sus emociones y puede así hacer la gestión de sus reacciones. Puede decir, cuando ya está en ese punto en donde va a sacar el grito, usted ya lo reconoce. Vive el momento presente, pero ejerciendo el poder, el amor y el dominio propio. La temporada pasada hablábamos de cómo hacer este ejercicio, de reconocer nuestras emociones, los detonantes que traen nuestras emociones. El poder, el amor y el dominio propio son un regalo que nos ha dado Dios. A nosotros Él no nos dio espíritu de miedo, sino de poder, amor y dominio propio, para ejercerlo sobre nuestra vida. Pero yo necesito tener la identidad clara. Y cuando yo tengo mi identidad clara, cada vez que yo voy a reaccionar, yo tengo que decir, bueno, ¿por qué estoy reaccionando así?
qué es lo que está sucediendo. Y yo me comienzo a conocer. Cuando yo me conozco, cuando yo realmente reconozco quién soy, yo voy encontrando esa identidad. Es que nosotros no nos podemos ir ahí, entonces yo voy a reaccionar de esta forma. Eso es pensar, eso es tan automático muchas veces. Nuestras reacciones vienen por instinto, y si nosotros no encontramos el detonante de ese instinto, y eso va marcando lo que es nuestra identidad. Pero entonces el ejercicio está en el conocimiento de nosotros mismos, en esa identidad marcada en cuáles son los valores y principios que van a ser el filtro que yo voy a tener cuando venga ese momento que va a generar la emoción. Yo ya sé que yo no puedo sacar la mano y pegarle a alguien, no, porque mis valores y principios, que fue de lo que les hablé, en mi identidad, en mi roca firme, yo sé que pegarle a otro no es una opción. Y eso me da identidad. Entonces, cuando yo voy entendiendo cómo todo eso se conecta para darme una identidad clara. Entonces, la identidad, más allá de ser es que soy por fuera, es eso que yo soy por dentro. Y cómo se ve afuera. Más allá de una bonita ropa, más allá de un bonito maquillaje, cómo nos vemos, de cómo leemos de rico, es esa parte. Ahora, este punto de conocernos y gestionar cómo reaccionamos, estas tres palabras, poder, amor y dominio propio, son vitales dentro del proceso. Y esas las vamos a trabajar el próximo miércoles, donde vamos a hablar de dos cosas que tienen que ver con la identidad, porque muchas veces nos perdemos en nuestra identidad por dos cosas: por amor propio y por aceptación. Cuando nosotros tenemos clara mi identidad, y aquí les voy a hablar nuevamente a los empresarios, como empresa, yo puedo vender mi empresa, yo puedo salir afuera. Pero ¿qué pasa si viene otra empresa y me dice, no, resulta que yo quiero, les pongo el caso, mi empresa es de consultoría y yo trabajo todo el tema de consultoría en ingeniería, pero viene en la parte del ser humano, pero yo soy ingeniero electricista. Mis clientes muchos son firmas de ingeniería, pero yo no trabajo la parte de ingeniería, yo les trabajo la parte de gestión de calidad y formación de líderes. Pero viene un cliente X y me dice, Johanna, quiero que me ayudes, pero a hacer ingeniería. Hazme planos y hazme diseños y hazme demás. Pero un momentico. Eso ya sale de lo que yo soy. Yo ya dejé de hacer eso. Eso ya no es mi línea, eso ya no es lo que yo hago, eso ya no es lo que yo soy. Yo creo que a mí se me olvida leer planos. Eso ya no es. O les pongo el ejemplo como se los dijo ahorita. Sacar en 2 meses un grupo de comerciales formado y listo para vender. Le dije, no, cliente, esa no es mi identidad. De pronto búscate otro que te haga esa labor así, en 2 meses, ¿no? Yo creo conciencias, estructuras mentales. Y eso no se hace así de la noche a la mañana. Entonces, la identidad, cuando nosotros tenemos clara la nuestra y se la imprimimos a nuestros negocios y empresas, nosotros nos vendemos con mayor seguridad. Y eso nos hace ser productivos y eficientes, necesariamente. Entonces, es importante que la tengamos. ¿Y cómo lo hacemos? Con poder, con amor y con dominio propio. Porque si yo no tengo ese dominio propio, a mí cualquiera me dice, mira, hazme esto, y le digo, listo, venga. Y me vuelvo y descuido lo que estoy haciendo hoy para hacer otra cosa. Porque no tengo una identidad clara. Mi identidad me la marca lo que hay afuera, la tendencia que viene de afuera. Entonces ahora como la tendencia es esta, entonces voy a hacer lo que dice la tendencia. No, venga, ¿qué es lo que usted tiene como principios claros? De ahí la importancia de tener una identidad, tanto como persona, tanto como negocios. Y el tercer punto, valentía y osadía. Miren, ese es importante.
Decide, tienes que decidir creer que eres mucho más de lo que tu entorno define. Eso es tan importante porque a veces las personas que están afuera son las primeras, a veces hasta tu misma familia, son las primeras en decir, eso no va a funcionar. Tú eres creado con un propósito desde el principio, así que vístete para lo que tú quieres. Muchas veces nosotros menospreciamos lo que somos, no agradecemos lo que somos. Y eso, ahí es donde está el valor importante de tener identidad. Y el autoestima de nosotros, ¿qué tanto nos queremos? De lo que estamos trabajando hoy en día, hacia afuera, en la gente que tengo alrededor, es ese crecimiento de que nosotros entendamos que nosotros venimos a este mundo no por azar y no a pasar el ratico chévere. Y por eso existe un café para crecer. Nosotros venimos a este mundo a servir, a apoyar a otros. A eso venimos a este mundo. Y hay que tener valentía y osadía para poder hacer. Y valentía es de decir, bueno, me voy a levantar hoy a hacer la tarea y avanzar. Pero necesito tener esa identidad clara. ¿Y cómo? Créalo. Créalo. Crea que su proyecto, su negocio, su emprendimiento aporta. No es mi negocito, no es yo hago unas tortitas, no es yo hago unas cositas, no es que yo con las arepitas apenas, no es que yo mi negocito. No, créalo. Y afírmese su identidad. Que todo lo que usted está haciendo, si lo hace bien y lo hace como si lo hiciera para el Señor, usted está aportando cosa por cosa, una cosita a la vez. Usted está aportando realmente una cabecita a la vez. Si usted lo hace de corazón, lo hace bien hecho, usted está aportando al mundo una cabecita a la vez. Entonces, el mensaje es claro, la identidad es la base, es la estructura que nos va montando, pero la estructura de la identidad no puede estar en lo que yo tengo alrededor. Necesita estar en lo que yo soy por dentro. Ahí es donde está. Y nosotros somos creados con un propósito y creados con un nivel de detalle tan perfecto. Miren, cuando yo me encontré con esto que les voy a leer, cuando yo me encontré con esto, literal lo leía y lo leía y lo leía y cada vez me enamoraba más. Dice, tú creaste las delicadas partes de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Esto lo escribió el rey David. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que solo pasara. Vean, para todos. Nosotros fuimos creados perfectos. El ser humano es la máquina más perfecta que existe. Nuestros sistemas funcionan de una manera asombrosa. Cuando alguien me dice, ay, es que la nariz no me gusta, yo era de esas, no, a mí la bolita en la nariz no me gustaba, y muchas pecas, y es que estoy pasadita, y nosotros nos crearon de una forma, hasta las pecas, perfecta, y con un propósito. Y nuestra identidad tiene que estar fundamentada en que nosotros estamos creados con ese propósito por el que el Señor nos puso.